Durante la Edad de Piedra, hace ahora 40.000 años, toda Europa estaba habitada por neandertales. Cazadores orgullosos. No conocían la existencia de ningún ser humano distinto a ellos. Y, de repente, aparecieron extraños en su coto de caza. Tenían un aspecto diferente, y en realidad así era, seres humanos modernos. Era el principio del fin de los neandertales. ¿Qué sucedió entre estos pueblos de la Edad de Piedra y nuestros antepasados? ¿Lucharon? ¿Se mezclaron? ¿Puede que incluso acabaran teniendo descendencia? ¿Cuánto componente de neandertal hay todavía en nuestro ADN? No me interesa lo más mínimo, quién se apareara con quién, hace 30 o 40.000 años. Podían hacer lo que quisieran. Me interesa la influencia que ese hecho tiene en mí. Los neandertales, un mito en todo el mundo, eran muy fuertes, sobrevivieron en un entorno hostil. Nuestros parientes más cercanos, nuestros hermanos de la Edad de Hielo. Su vida y su muerte han desconcertado a los investigadores. Los neandertales sobrevivieron durante 300.000 años en la Europa de la Edad de Hielo, y nosotros no existimos, ni por asomo, desde hace tanto tiempo. La pregunta es, ¿por qué desaparecieron entonces? Los neandertales fueron los únicos seres humanos con los que compartimos este planeta durante un par de miles de años. Saber más sobre ellos significaría también saber más sobre nosotros mismos. Una pregunta que pasa constantemente por mi cabeza, desde hace ya mucho tiempo, es la siguiente. ¿Cómo tuvieron los humanos modernos la capacidad para propagarse y, por un mecanismo u otro, convertirse en la forma predominante de la biología humana? En un periodo de tiempo geológico relativamente corto, de unos 10 o 20.000 años. El gran enigma del código genético neandertal. Un equipo internacional de científicos está descifrando este misterio. Los investigadores del Instituto Max Planck, de Antropología Evolutiva, de Leipzig, en Alemania, han sido los primeros en conseguir decodificar el genoma de un ser humano extinto. Svante Pääbo, genetista sueco, ha visto hacerse realidad el sueño de toda una vida. En realidad, empezamos a trabajar con neandertales antes del 97, y hace 5 años, todavía soñábamos con descifrar el genoma completo. Hace ya 3 años que trabajamos en ello. Hace un año obtuvimos los datos, y los hemos estado analizando a lo largo de este año. Ahora estamos listos. Podemos atrevernos a decir algo sobre ellos. Johannes Krause, un investigador apasionado, ha participado desde el principio. La descodificación ha supuesto el mayor desafío para el equipo hasta ahora. Hemos tenido que establecer nuevos métodos y tecnologías constantemente. Hemos tenido que aplicar diferentes métodos y todo han sido altibajos. Ha habido mucha emoción, y también tensión, porque las expectativas eran muy altas. La gran pregunta que se nos presenta es, ¿ha sobrevivido algo del neandertal en nosotros? Estamos en el Museo Regional de Bonn. Este maletín alberga en su interior los huesos más famosos del mundo. Son la joya de la corona de la arqueología alemana. Ralf Schmitz es el conservador de este preciado tesoro, el primer neandertal hallado, y cuyo descubrimiento puso nombre a toda una especie humana. El arqueólogo Ralf Schmitz conoce estos huesos mejor que nadie en el mundo. Su vida profesional ha girado en torno a ellos exclusivamente. Los neandertales. Este espécimen de humano prehistórico, que existió hace ya 42.000 años, vivió unos 40 años. Solo 16 huesos han podido sobrevivir al paso del tiempo, tras miles de años. ¿Podría estar oculto en este hallazgo la clave para desvelar el gran enigma del genoma neandertal? Es el alemán más famoso que ha habido con diferencia, pero es europeo. Es la única especie humana que se ha desarrollado en territorio europeo. Y si hay una forma de ser humano que representa a toda Europa y a los europeos, es sin lugar a duda el hombre de Neandertal. La historia comienza en una cantera cerca de Düsseldorf, Alemania, en 1856. Es un duro día para los trabajadores. Cuando pican piedra y cavan bajo un sol abrasador, se topan con huesos de los que se deshacen lanzándolos ladera abajo, sin pensárselo 2 veces.
El mundo nunca habría conocido a los neandertales, si el dueño de la cantera no hubiera sentido curiosidad. ¿Podrían estos huesos ser los restos de un oso cavernario? Fascinado por el mundo de los fósiles, el dueño de la cantera ordena a los trabajadores que busquen más huesos. En esa búsqueda, sale a la luz una calavera, una nunca vista. Es extraño, ¿qué puede significar? Estos huesos se hallaron en Neandertal, un idílico lugar a orillas del río Dussel, cerca de Mettmann. Hasta mediados del siglo XIX, Neandertal era un paraje natural de una impresionante belleza y completamente intacto. Los escarpados acantilados de caliza de hasta 50 metros de altura se alzaban sobre la ribera del Dussel. Este romántico y estrecho desfiladero se bautizó primero como Gesteins. Más tarde, pasó a llamarse Neandertal en honor a Joachim Neander, compositor de himnos. El valle de Neander hace 200 años, cuando todavía era virgen. En una de estas cuevas, el Neandertal fue sepultado, probablemente por su tribu. Los humanos prehistóricos encontraron refugio en un estrecho valle, con majestuosos acantilados, por los que transcurría el Dussel, tal y como lo hace en la actualidad, 40.000 años más tarde. Un emplazamiento ideal, que inspiró a múltiples pintores y poetas. Hoy en día, esto sería una reserva natural. Pero llegó la industrialización, y la cal del valle de Neander se convirtió en una materia prima muy codiciada, sobre todo para las industrias siderúrgicas de la cuenca del Ruhr. Miles de personas encontraron trabajo en la cantera. En ese momento comienza el final del valle de Neander. Por entonces, nadie tiene ni idea de lo que pueden significar los huesos encontrados por el dueño de la cantera. Das ist natürlich ein von den sehr berühmten Fossilien. Sin lugar a dudas, es el hallazgo fósil más conocido del mundo. De hecho, es el fósil que hace 150 años nos hizo percatarnos de la existencia de otras formas de humanos, no exactamente iguales a nosotros. Nicht ganz wie wir waren. En aquella época, nadie creía en la existencia de seres humanos prehistóricos. Solo Johann Fuhlrott, un profesor, comprendió inmediatamente que estos huesos procedían de un humano de la Edad de Piedra. ¿Existieron entonces realmente los neandertales? Hay una discusión exacerbada entre la élite científica sobre la cuestión. Quien más se opone a esta teoría es el médico más célebre de su época, el berlinés Rudolf Virchow, fundador de la patología. Examina los huesos al detalle y finalmente llega a una conclusión precisa, pero de graves consecuencias. Provienen de un humano moderno, enfermo, que estaba terriblemente deformado. ¿Eran solo los huesos de un humano enfermo? Las palabras de Virchow definieron el tópico del neandertal tonto, que se traslada hasta nuestros días. Está muy arraigado en el imaginario colectivo. La postura encorvada, la expresión apagada de sus ojos, y el garrote en la mano, es una imagen completamente distorsionada. Después de 40.000 años, sufre una vil difamación. El neandertal no es más que un salvaje peludo, más simio que humano, bruto y estúpido, un imbécil de la Edad de Piedra, inferior a nosotros, en todos los sentidos. Un sensacional hallazgo en Croacia en 1899 altera aún más el panorama. Johannes Krause hace una visita a las cuevas de Krapina. En ningún sitio se han descubierto más huesos neandertales. Gracias a los datos que manejamos en la actualidad, solo en este yacimiento, en el de Krapina, se agrupaban entre 75 y 80 individuos, según demuestran las muestras dentales. Si se realiza el análisis de los restos postcraneales, la información podría variar. El hallazgo en Krapina plantea una macabra sospecha. ¿Los neandertales que vivieron aquí solo comían carne procedente de animales? Las marcas en los huesos sugieren algo más aterrador. Algunas teorías señalan al canibalismo, que favoreció la acumulación, porque era un lugar donde se practicaba el canibalismo. ¿Cuál es la razón de este comportamiento caníbal? No lo sabemos. Podría ser un ritual, podría ser el hambre. Así que Krapina se nos presenta como una muestra bastante inusual. También están los cortes en los huesos, lo que indica, parece ser,
que fueron descuartizados de alguna manera. Sí, hubo algún tipo de descuartizamiento. No mostraban respeto a los muertos. Huesos descuartizados y quemados. Pero sigo haciendo hincapié en que esta idea del canibalismo era bastante conocida, por lo menos en lo que a la muestra de Krapina se refiere. Debido a esta fragmentación, hay muchos huesos que están partidos, rotos y fragmentados. En el interior de su despacho del Museo Croata de Historia Natural de Zagreb, Radović muestra a su colega alemán las pruebas cuidadosamente guardadas. Una de las colecciones de neandertales más grandes del mundo, que cuenta con cientos de huesos. Algunos han sido tan maltratados que, según el investigador, solo puede haber una explicación. En esta caja hay una gran cantidad de huesos, huesos partidos, huesos longitudinales. Si tomamos de referencia este hueso de aquí, por ejemplo, algunos pensarían que evidencia con claridad que se dio un corte, con el objetivo de extraer la médula. Es una prueba bastante aclaratoria del comportamiento caníbal en Krapina. A lo largo de estos huesos, se pueden encontrar diferentes marcas de corte, localizados en algunos puntos concretos de las piezas, como si hubieran retirado el tejido blando. Y hay muchos huesos como este, huesos largos. ¿Fueron realmente los neandertales de Krapina unos caníbales salvajes? Otros investigadores lo ponen en duda. Descubrieron unas misteriosas marcas en uno de los cráneos encontrados. Una hilera de muescas, que formaba un patrón. No puede ser una coincidencia. Se pueden apreciar múltiples arañazos en él. Si te fijas con atención, verás que son muy estrechos, pero también uniformes. Parece como si hubieran intentado marcar a este espécimen en concreto, a esta persona que acababa de fallecer, por algún motivo especial, y este es un comportamiento muy poco habitual, y más en los neandertales. ¿Qué significa? No lo sabemos, pero podría demostrar que se trata de un comportamiento simbólico. La sola sospecha bastó para acusarles. Los supuestos caníbales de Krapina arruinaron la reputación de los neandertales, para siempre. Un monstruo de sus características no era un referente apropiado como antepasado, sino más bien un ejemplo totalmente espeluznante de la evolución. En la Alemania nazi, se impuso la ley del más fuerte, y se decía que el ario, duro como las piedras, había aniquilado al inferior neandertal. En un libro de texto de la época, se relata acerca del bruto neandertal, inferior a la raza noble. A lo largo de toda la Alemania de Hitler, no había lugar alguno para los neandertales. Los nazis despreciaban por completo la existencia de los neandertales. Los neandertales no encajaban ni lo más mínimo en el ideal de raza nazi. Debemos alegrarnos de que, a pesar de todo, se haya conservado el ejemplar original. Por este motivo, los nazis se dispusieron a clausurar el edificio del primer museo alemán del Neandertal. En la actualidad, su sucesor moderno, situado cerca del lugar del hallazgo, atrae a un gran número de personas. El Neandertal pasó de ser ridiculizado por blandir un garrote a ser la superestrella de la Edad de Piedra. ¡Qué carrera tan extraordinaria! El retrato que tenemos de nuestros parientes más cercanos ha cambiado de manera drástica desde que fueron descubiertos. Científicos de todo el mundo quieren saber quiénes eran, a qué se dedicaban y cómo vivían. Pero, lo más importante es, ¿qué tienen que ver con nosotros? Los neandertales se desplazaban con soltura por su entorno y caminaban completamente erguidos. Probablemente, tenían una mirada que mostraba avidez e inteligencia, de lo contrario no habrían sobrevivido. Sabían manejar el fuego, utilizaban vestiduras y sabían hablar. Eran los cazadores más inteligentes en la edad de hielo, y vivían tal y como hoy lo hacen los inuit en los límites del Ártico. Así deberíamos considerarlos, así no nos alejamos de la realidad. Hoy en día, sabemos que los neandertales eran seres sociales, tal y como nosotros. Eran seres humanos reales, y eran nuestra viva imagen. Pero, ante todo, eran cazadores expertos, que perfeccionaron sus habilidades durante generaciones. Solo con ese conocimiento, podrían haber sobrevivido en un entorno hostil. El entrenamiento de iniciación a la caza era un proceso complejo y de vital importancia en la vida de un neandertal. Eran bastante más rápidos, musculosos y fuertes que cualquier humano moderno.
En las Olimpiadas actuales, los neandertales ganarían la mayoría de las medallas de oro. La fascinación por los neandertales es compartida por individuos de todo el mundo. El antropólogo estadounidense Eric Trinkosh lleva años defendiendo esta tesis. En algún momento nos mezclamos y tuvimos sexo con los neandertales. Siempre he pensado en los procesos que se desarrollaron en los neandertales y que tuvieron impacto en la evolución humana moderna. También es interesante su interacción cuando se encontraron, en términos de poblaciones, así como las complicadas y caóticas dinámicas que llevarían a cabo. En cuanto al flujo genético, y con esto me refiero al apareamiento entre miembros de los diferentes grupos y su consecuente descendencia, es una parte natural de las poblaciones. Y siempre he visto el mundo desde esa perspectiva. Eric Trinkosh es considerado uno de los mayores expertos del mundo en neandertales. En sus excavaciones por todo el mundo, se ha topado con esqueletos que podrían ser de una raza mixta, una combinación de la neandertal y la nuestra, pero faltaba hallar pruebas que lo evidenciaran. Los métodos de ingeniería genética aún no se habían desarrollado. Y ese es el motivo por el que nos fascinan los neandertales. Están muy próximos a nosotros, son casi como nosotros, pero no del todo. Son nuestra viva imagen, pero a la vez, son seres humanos completamente diferentes. Los neandertales disponían de técnicas perfeccionadas, obtenían pigmentos con el tratamiento de diversas piedras y fabricaban lanzas que no tienen nada que envidiar a los instrumentos modernos. Para obtener la mecha, la yesca para hacer fuego, utilizaban los hongos que crecían en los árboles. Eran especialmente habilidosos en el trabajo de la piedra. Los maestros artesanos de la Edad de Piedra fabricaban espátulas y puntas de lanza muy afiladas. También merecen nuestro respeto. Vivieron en una época muy complicada, en un entorno altamente peligroso, con una tecnología y una formulación cultural general considerablemente inferiores a las nuestras. Y en esas condiciones, lograron sobrevivir durante cientos de miles de años. Tendemos a menospreciar a los neandertales y a considerarlos primitivos, estúpidos y todo eso. Pero apostaría lo que fuera a que si cualquiera de nosotros, incluido yo, volviéramos a la sociedad neandertal de repente, viéndonos obligados a tener que sobrevivir, duraríamos unos meses, si tenemos mucha suerte. Mientras tanto, en la ciudad de Leipzig, los científicos del Instituto Max Planck analizan la dieta que seguían los neandertales. En el laboratorio de isótopos, se procede a examinar partículas diminutas de hueso de neandertal. La conclusión final a la que han llegado es que la dieta de los humanos prehistóricos era completamente diferente a la nuestra. Principalmente porque había un producto en concreto que necesitaban ingerir más que cualquier otro: carne. Y en abundancia. Pudimos observar que los neandertales son una especie de depredadores de alto rendimiento. Imaginemos que tenemos delante un grupo de leones que tienden a habitar en un territorio concreto. Para poder garantizar su supervivencia, necesitan un gran número de presas para alimentarse. Necesitan cazar animales para sobrevivir, y si no son capaces de cazar suficientes animales para comer, se mueren. Esta necesidad de carne es lo que los lleva a moverse. Siempre están buscando nuevas presas. Recorren zonas extensas, observando si hay algún animal al que poder dar caza. En algunas ocasiones, no atrapan más que ciervos despistados o renos indefensos. Pero los neandertales no conocen el miedo a la hora de luchar cuerpo a cuerpo con animales peligrosos, como osos o incluso mamuts. Son cazadores en equipo y saben cómo deben proceder para vencer a un animal. Y cómo llevar a cabo con éxito su plan. Estoy convencido de que era un espectáculo impresionante, algo digno de ver. Imaginemos, por un momento, que estamos observando a un grupo de neandertales, mientras están intentando atrapar a un rinoceronte joven. Incluso podemos asegurar que es una imagen que nos resulta difícil de comprender, por lo menos al completo, porque sabemos con certeza que no disponían de una gran cantidad de armamento especializado, como para poder matar a una presa a larga distancia. Por ejemplo, sabemos que están en posesión de lanzas de madera, así como de otros objetos similares, pero la realidad nos indica, casi sin lugar a dudas, que usaban la mayoría de estas armas para ataques a muy corta distancia. A menudo, tenían que arrastrar las presas hasta el campamento durante kilómetros. Había una muy buena razón para que los neandertales fueran tan musculosos, si los comparamos con nosotros. La entrada de la cueva era el lugar donde solían destripar al animal.
Si tu supervivencia depende de la carne, y no aprovechas otras fuentes de alimentación, te conviertes en un individuo vulnerable. Por ejemplo, cuando disminuyen drásticamente las reservas de caza o se producen cambios climáticos extremos. Fue este hecho lo que marcó su posterior desaparición. La extinción es un elemento de lo más habitual en la historia evolutiva. Algún día nosotros también desapareceremos. Eso es por lo que se vuelve interesante averiguar por qué los neandertales pudieron sobrevivir tanto tiempo. Y el motivo por el cual se acabaron extinguiendo. Los antropólogos del Instituto Max Planck, de Leipzig, intentan resolver el misterio, valiéndose de los métodos más modernos que tienen a su alcance. Los huesos de la mandíbula de un niño de 8 años fueron encontrados en una cueva en Bélgica. Se trata de un hallazgo especialmente valioso, porque los fósiles de neandertales jóvenes son poco frecuentes. Las mandíbulas nos trasladan a un momento en el que poder estudiar el desarrollo de los cazadores de la Edad de Piedra. Pero la observación no es suficiente. Para obtener más información, el fósil se escanea tridimensionalmente. Esto pone al descubierto incluso las estructuras internas. A partir de los datos obtenidos tras el escaneo de la pieza, se crea algo nunca antes visto en la historia de la ciencia, un neandertal virtual. En la sala de realidad virtual de Leipzig, el científico francés Jean-Jacques Coublin contempla el renacimiento digital de un neandertal. Él fue el inventor de esta técnica, que desde 1992 conecta la prehistoria con la tecnología punta. De este modo, descubrió una sorprendente diferencia entre los humanos y los neandertales. Estamos ante un espécimen muy interesante y de suma importancia. Por eso, es muy importante observar fósiles como este de aquí. Lo que estamos observando en esta pantalla es la mandíbula perteneciente a un niño neandertal. Intentamos analizar la velocidad de desarrollo de estos individuos a través de las muestras encontradas. Aquí podemos encontrar una mandíbula con un segundo molar, que es palpable que ya ha salido al exterior, y también vemos un tercer molar, que todavía se está formando en la parte interior de la mandíbula. Si seguimos los estándares modernos del desarrollo, este individuo debería tener alrededor de unos 12 años. Sin embargo, si nos fijamos con atención en las microestructuras internas de los dientes, y en las pequeñas líneas que se pueden encontrar en el esmalte, y que, en cierto modo, son parecidas a los anillos de los árboles, pueden servirnos de gran ayuda para poder determinar el tiempo de desarrollo del individuo. A través de este proceso descubrimos que, en realidad, este individuo solo tenía 8 años cuando falleció. Básicamente, significa que los neandertales, al menos en lo que a desarrollo dental se refiere, crecían a mayor velocidad que nosotros. Significa que los neandertales tenían una infancia más corta. Tenían mucho menos tiempo que nuestros hijos para aprender técnicas de supervivencia, como la caza. Por otra parte, podían valerse por sí mismos, mucho antes que nosotros. Existen, por supuesto, otras diferencias entre los humanos y los neandertales. Solo con una primera vista del esqueleto, se evidencia con claridad lo diferentes que son ambos tipos de humanos. Jean-Jacques Coublin se dispone a comparar dos esqueletos. ¿Seríamos capaces de reconocer a un neandertal a primera vista? Si te encontrases fortuitamente con un neandertal por la calle, lo que más raro te parecería sin duda sería su cara, pero sobre todo te sorprendería su cabeza. Tenían una cabeza grande, con un cerebro igual de grande, como el nuestro. Pero en el caso de los neandertales, la proyección de la cara se encuentra muy por delante de la cavidad craneal. Como bien se puede observar, se caracterizaban por tener una frente huidiza, una diferencia de suma importancia entre un humano moderno y un neandertal. Su estructura muestra arcos superciliares muy pronunciados, por encima de sus grandes órbitas. Su rostro estaba proyectado, por completo, hacia adelante, y el mentón brillaba por su ausencia. Pero, sin duda, la verdadera cuestión que se nos plantea es, ¿qué diferencias había dentro de esta estructura?
Y aunque somos plenamente conscientes de que los neandertales tienen un cerebro tan grande como los humanos modernos, sabemos que desarrollaron este cerebro de forma diferente en lo que se refiere a términos de velocidad, pero, a su vez, en términos de forma y de organización interna. Estaríamos encantados de conocer cuáles serían las consecuencias que podría suponer este hecho para el funcionamiento del cerebro. Los neandertales tenían costumbres muy marcadas. Se adaptaron perfectamente a su entorno y apenas cambiaron su forma de vida a lo largo de miles de años. A diferencia de los humanos modernos, que son innovadores y evolucionaron. Wir gehen davon aus, dass Neandertaler in Gruppen lebten. Suponemos que los neandertales vivían en grupos, compuestos por unas 20 personas. La población total no pudo haber superado los 20.000 habitantes. Los neandertales del periodo tardío vivían en una Europa muy diferente a la que conocemos hoy. Durante la última glaciación, hace 39.000 años, el sur estaba cubierto de bosque frondoso. En Europa central, predominaban las coníferas. En el norte, la tundra. Escandinavia era un lugar inhóspito, semidesértico, coronado por un casquete glaciar. Pese a ser pocos, los neandertales poblaron una extensa región, desde España hasta Siberia occidental. Dejaron su huella por todas partes. Cada punto señala un yacimiento en el que ha habido hallazgos. Pero el más famoso de todos ellos se encuentra en Neandertal, Alemania. Fue aquí donde se descubrió el primer neandertal del mundo. Ralf Schmitz se ha propuesto encontrar al resto y renueva la excavación de este mismo lugar, 150 años más tarde. Se enfrenta a la mayor aventura de su carrera. La cosa se pone muy interesante una vez nos adentramos en esta zona. La superficie de excavación real se sitúa a varios metros por debajo de la superficie, pero se encuentra protegida por varias capas. A 20 metros por encima de nosotros se encontraba la gruta donde se hallaron los primeros huesos neandertales. La pared rocosa y la cueva quedaron totalmente destruidas por la extracción de cal. Los sedimentos de la cueva debieron de acabar en el fondo del valle, allá por el siglo XIX. La posibilidad de encontrar más huesos neandertales originales dependía, sobre todo, de si la tierra de las cuevas había sido transportada fuera del valle en 1856 o no. Un desguace ocupa en este momento la zona que quieren excavar. Sin embargo, a pesar de las trabas, los trabajos en Neandertal comienzan en el otoño de 1997. ¿Pero habían elegido los investigadores el lugar adecuado para ello? Pasaron varias semanas, pero no obtuvieron ningún hallazgo significativo. Se retiran los sacos de tierra, uno a uno, y se comienza a tamizarlos a mano. No hay que pasar por alto ni la partícula más diminuta. Es un proceso tedioso y laborioso. Poco antes del final de las excavaciones, se vislumbra un rayo de esperanza, un trozo de hueso. ¿Pero es un hueso perteneciente a un ser humano? Limpiamos con esmero aquel material hallado, y se evidenció que no era un trozo de hueso cualquiera, sino que era un pómulo humano. Lo comparamos con un cráneo humano moderno de plástico que teníamos, y pudimos ver que el hueso que encontramos era más grande. En ese preciso momento, quedó más que claro que se trataba de un pómulo neandertal. Procedieron a terminar de construir el esqueleto, hueso por hueso. Se añadieron 50 fragmentos más. A partir de ese pómulo, podemos hacernos una idea de cómo era el primer europeo. Es como montar un rompecabezas muy complejo. Los huesos más importantes son aquellos que encajan a la perfección con el esqueleto original, y el primero que probamos fue un pequeño fragmento, correspondiente al hueso del muslo izquierdo. Si se observa este hueso del muslo, cercano a la articulación de la rodilla, se ve que faltan fragmentos diminutos. Principalmente, se debe a que los trabajadores de aquella cantera golpearon los huesos en la tierra, con sus palas. Un momento memorable en la historia de la arqueología fue el momento en el que los huesos comenzaron a encajar entre sí. Todo esto me tenía desbordante de emoción, casi me desmayo, debido a la trascendencia que esto implicaba. En última instancia, demostraba que habíamos redescubierto el yacimiento original en Neandertal.
La clave para descifrar el código neandertal está en Leipzig. Un equipo internacional de científicos, liderado por Svante Pääbo, ha desarrollado técnicas revolucionarias para secuenciar ADN antiguo. Habíamos estado trabajando con animales, osos cavernarios y mamuts durante mucho tiempo. Y cuando supimos que nuestras nuevas técnicas funcionaban, intentamos conseguir huesos de Neandertal. Y después de un tiempo, acabamos consiguiendo el apoyo de Ralf. Ralf Schmitz, conservador del Neandertal original, puso a disposición del grupo de investigadores un número. Se tomaron varias muestras de este hueso. Posteriormente, se hizo una perforación y se examinó la harina. ¿Contendrá la muestra tomada del húmero suficiente material genético para lograr descifrar el código genético neandertal? Después de 40.000 años, sería un golpe de suerte. Por supuesto, siempre es importante que el ADN se haya conservado en un hueso de este tipo. Solo el 10% de los huesos que examinamos contienen ADN de verdad. Pero parece bastante probable, porque el húmero neandertal que han encontrado no solo está bien conservado, sino también extraordinariamente bien desarrollado. ¿A qué se debe este suceso? En su juventud, este hombre sufrió una fractura aquí, en la articulación del codo. Debido al incidente, el resto de su vida, tuvo muy restringido el uso del brazo izquierdo. Por decirlo de algún modo, estuvo incapacitado. Esto se aprecia porque se ve claramente que la parte superior del brazo izquierdo es más delgada que la de la derecha. Si los pongo uno al lado del otro, pueden compararse con bastante facilidad. Como el individuo era discapacitado, su grupo se encargó de cuidar de él durante 20 años. Este hallazgo dice más de los neandertales que 10 millones de herramientas de piedra que podamos extraer. Los neandertales no solo eran cazadores valientes, sino también seres humanos bondadosos. Las heridas y los huesos rotos eran una constante en su día a día. En la tribu, se cuidaban unos a otros, porque la supervivencia del grupo dependía de todos y cada uno de los miembros. Tenían la capacidad de atender a individuos con heridas graves. Eso significa que los neandertales debían de tener conocimientos médicos básicos. La búsqueda diaria de alimentos era un asunto peligroso. Ha habido algunos investigadores que han llegado a comparar el patrón de lesiones y fracturas con las que sufren aquellos que se dedican a ser jinetes de rodeo. Para ser totalmente honestos, es casi el mismo. Así que, todo parece indicar que realmente mantenían una lucha física con estos animales. También hemos podido saber que había una mortalidad bastante elevada en adultos. Por lo tanto, podemos destacar esto también como un factor clave. Cuando hablamos de la demografía de los neandertales, se enfrentaban a un riesgo elevado de morir jóvenes. Los neandertales tenían pocas posibilidades de llegar a los 40 años de vida. Su último lugar de reposo antes de fallecer era siempre una cueva. La tribu se aseguraba de proteger el cuerpo de las especies carroñeras que vinieran a merodear. Tenían como costumbre colocar a sus muertos boca arriba, o a veces, acurrucados de lado, en una posición casi como para dormir. No sabemos si creían en algún dios, en varios dioses, o en la vida después de la muerte. Hay algunos indicios de rituales funerarios y de cultos a los muertos, pero no es posible concretar más, después de haber transcurrido 10.000 años. Sin embargo, una cosa está clara. Eran seres humanos que expresaban sus emociones y lloraban a sus muertos. La siguiente pregunta que tenemos que responder ahora es si se dan muchas diferencias entre ellos y nosotros, y de qué tipo se tratan. Todo esto se debe a que, para que se produzca la sustitución de una especie por otra, no es necesaria la existencia de una gran diferencia entre las dos especies. El equipo de Leipzig espera aclarar muchas de estas preguntas sin responder, mediante el desciframiento del genoma neandertal. ¿Por qué se extinguieron los neandertales y por qué sobrevivieron los humanos modernos? El intento de los investigadores de extraer la secuencia genética de un espécimen óseo del neandertal original ha sido un completo éxito. Es el primer caso con un ser humano extinguido. En mi opinión, el interés que suscita el genoma neandertal no radica solo en los propios neandertales, sino también en nuestra propia historia, la del hombre moderno.
Porque el neandertal es sin duda nuestro pariente más cercano. Las dificultades llegaron más tarde. No hay suficiente material del neandertal original, y los otros huesos a disposición del equipo están contaminados. El mayor problema al que nos enfrentamos cuando trabajamos con ADN neandertal es la contaminación humana. Los humanos y los neandertales están vinculados estrechamente. Este estrecho vínculo significa, en pocas palabras, que si contamino el ADN del extracto óseo con ADN humano, ya no podré diferenciarlos. Los huesos han pasado por una gran cantidad de manos, y cada una deja su marca en ellos. De entrada, esto parece un problema irresoluble para los genetistas. En ese momento, empieza la búsqueda de huesos no contaminados por toda Europa. Examinamos muchos huesos, y acabamos determinando que quizá 5 de ellos tenían suficiente ADN y poca contaminación, lo que los hacía adecuados para el proyecto. Los buscadores de genes encuentran lo que andan buscando en Croacia. El rastro los lleva hasta la ciudad de Zagreb, a la Academia de las Artes y las Ciencias. Johannes Krause se encuentra en el lugar exacto donde reside la clave, que les ayudará a descifrar el código neandertal. Protegida del mundo por una simple vitrina, el valioso fósil permaneció oculto en un cajón polvoriento durante décadas. Hasta que el equipo de Leipzig hizo su aparición en escena. Llevamos a cabo un análisis genético de los huesos y encontramos ADN neandertal en muchos de ellos. De esta forma, pudimos obtener ADN de todos estos huesos. Por tanto, el ADN neandertal se ha conservado durante miles de años. Y entonces comprobamos si estos huesos eran adecuados para nuestro proyecto. Sin duda lo son. Uno de los huesos contiene mucha más información que el resto. Los investigadores lo califican como un hueso de oro. Ha demostrado ser el más idóneo para nuestro propósito. Presenta una muy baja contaminación por ADN humano, en comparación con los otros huesos de la muestra. En esta caja de aquí, se encuentran los huesos que nos proporcionaron la clave del genoma neandertal. Van de camino al lugar donde se encontraron los huesos. Está a 30 kilómetros al norte de Zagreb, en un bosque frondoso. Acompañado en esta ocasión por 2 colegas croatas, Johannes Krause visita la cueva de Vindija, uno de los yacimientos neandertales más importantes de Europa. Un número considerable de generaciones de neandertales vivieron en el interior de esta cueva, hasta que se extinguieron. En este yacimiento en particular, se encuentran algunos de los restos de neandertales más jóvenes jamás encontrados. Sin lugar a duda, los neandertales más jóvenes provienen de esta parte de Europa. Estos especímenes viven en una época muy interesante, a la que se suele hacer referencia como cambio biocultural, o paso del Paleolítico Medio al Superior. Aproximadamente un periodo comprendido entre hace 40 y 30.000 años. Y esta es la época en la que hay algunos grupos de personas anatómicamente modernas, personas como nosotros, que viven en algunas partes de Europa. Esta cueva gozaba de gran popularidad entre los humanos prehistóricos. En las excavaciones, se encuentran 13 capas de hallazgos, la mayor parte de los cuales son restos de neandertales. Me parece maravilloso imaginar que los neandertales vivieron justo aquí, en el interior de esta cueva. Estamos exactamente en el lugar donde otra forma de humano vivió y encontró refugio, hace 30.000 años. Es increíble saber que los neandertales vivieron aquí, y que ahí reposaron sus huesos, pero también pudieron hacerlos llegar aquí. Es posible que las hienas fueran quienes los trajeran hasta aquí. Los investigadores llegaron a la parte más recóndita de la cueva. Es posible que tuviera lugar aquí. Los neandertales y los humanos modernos pudieron haberse encontrado aquí mismo. ¿Y al final se mezclaron? Algunas personas defienden que con la lectura de huesos se obtendría una respuesta. Algunos sostienen la teoría de que los neandertales, a su llegada a Europa, pudieron cruzarse con algunos grupos de humanos anatómicamente modernos.
Pero por supuesto, también cabe la posibilidad de que se diera en contextos aún más antiguos, con otros grupos de personas. El kit de la cuestión es si podemos ver esto en la gracilidad esquelética o en algunos rasgos morfológicos de Vindilla. Esta pregunta que se nos presenta es una de las cuestiones más recurrentes cuando comenzamos a estudiar estos huesos fósiles. Las especulaciones sobre estos huesos no son pocas. La primera toma de contacto fortuita entre neandertales y humanos modernos pudo haber tenido lugar en los alrededores de Vindilla. Pero los investigadores genéticos no tardan en afirmar que en Croacia no pudo tener lugar nada similar. Si se hubiera dado una mezcla de especímenes considerable en Europa, entre neandertales y humanos modernos, debería haber más ADN en los europeos de hoy en día que en los asiáticos actuales. Y no es el caso ni de lejos. Encontramos el mismo ADN neandertal en Europa que en Asia y el sudeste asiático. De vuelta en Leipzig, los huesos de Vindilla hacen avanzar la secuenciación del código genético neandertal. Con su ayuda, los investigadores esperan, incluso, poder leer el genoma completo. Para poder entender el mensaje que les dejó la edad de piedra, no es suficiente con realizar un simple examen de los genes del hombre prehistórico. Para saber más, por ejemplo, sobre su capacidad de hablar, es necesario comparar a nuestro pariente más cercano extinto, el neandertal, con nuestro pariente vivo más cercano, el chimpancé. Los grandes simios comparten el 99% de sus genes con nosotros. Estamos separados por 6 millones de años de evolución, y en estos 6 millones de años, tanto chimpancés como humanos han acumulado unos 20 millones de mutaciones genéticas. Y todas estas conforman una diferencia de alrededor del 1%, por lo que estamos estrechamente relacionados. Pero los simios no pueden hablar. El genetista Wolfgang Enard realiza diversas investigaciones utilizando chimpancés que viven en el Zoo de Leipzig. Cuando en 2001 se realiza el descubrimiento de un gen del lenguaje en Inglaterra, Enard reconoció que faltaba en los simios. ¿Podría ser realmente uno de los genes del lenguaje el causante principal de una diferencia tan significativa entre nosotros y nuestro pariente más cercano en el mundo animal? La dificultad a la que nos enfrentamos, en el momento en el que logramos enganchar un gen, o cuando defendemos a capa y espada que algo muy importante ocurrió en la evolución humana, algo que es obvio que no podemos examinar directamente. No somos capaces de cambiar este gen directamente en humanos, o en chimpancés. Así que necesitamos algún tipo de acceso experimental. Por ejemplo, en el organismo modelo más importante del que disponemos, que es el ratón. En un ratón, podemos probar qué es exactamente lo que diferencia las diversas variaciones del gen. A fin de cuentas, los ratones también son bastante parecidos a nosotros. Wolfgang Enard quiere saber qué ocurre cuando se implanta un gen del lenguaje en un ratón. Siendo honestos, los ratones no adquieren el don del habla, pero sin lugar a dudas, se puede observar un cambio sustancial en los sujetos de pruebas. Hemos dado un paso adelante y hemos visto que, de alguna forma, este cambio afecta al cerebro del ratón, hasta tal punto que pensamos que podemos relacionarlo con determinadas características lingüísticas. Y lo examinamos más a fondo, para definirlo con la mayor exactitud posible. Por fin, ya hemos dado el primer paso. Produce algo en las células nerviosas y en aquellas zonas del cerebro responsables del lenguaje humano. La capacidad de hablar es una cualidad que hace que el ser humano destaque. El modelo de ratón demuestra que el gen del lenguaje recién descubierto debe desempeñar un papel importante en el habla. Simultáneamente, mientras Wolfgang Enard está investigando los chillidos del roedor, el equipo de Svante Pääbo se encuentra con el mismo gen en el neandertal. Efectivamente, el ratón chilla de forma bastante diferente, y se producen cambios en el cerebro. Estos, sin lugar a dudas, son importantes, y son los que compartimos con el neandertal. Se ha descifrado la primera parte del código neandertal. Fue la tecnología punta la que al fin hizo posible el avance definitivo de la investigación. Esta tecnología nos ha permitido determinar 100 millones de secuencias de ADN de una sola vez.
Es 1.000.000 de veces más de lo que se podía haber logrado con esta máquina más antigua. De esta forma, obtuvimos todos los datos que necesitábamos para descifrar el genoma neandertal. Por fin, tras 13 años de trabajo científico, finalmente se ha conseguido. Los investigadores han logrado descifrar el genoma neandertal. El resultado es completamente fascinante. Se mezclaron un poco, y tenemos cierto componente de neandertal en nosotros. ¿Pero se sabe la cantidad exacta? Para responder a esta pregunta, los investigadores examinan también a los humanos modernos. Buscan hacer una comparación entre el gen neandertal y un genotipo de hombres y mujeres, de 5 partes distintas del mundo. El resultado causa una nueva sorpresa. Hay diferencias en la distribución de la herencia neandertal, que varía de un lugar a otro del mundo. Lo que resulta más increíble de todo este descubrimiento, es que encontramos esta pequeña influencia en europeos y asiáticos, pero no en africanos. Parece ser una característica que solo los europeos y los asiáticos comparten, una pequeña parte del genoma neandertal. Esto es una revolución. Hasta ahora, existía la opinión de que éramos totalmente diferentes de los neandertales. El gran misterio de la humanidad. ¿De qué forma podemos llegar a una explicación plausible, para poder afirmar que los neandertales tengan influencia en áreas del mundo, en las que no han habitado? La teoría más probable para poder resolver esta duda, es que ocurrió muy pronto, esta mezcla con los neandertales. Refiriéndonos a los antepasados de los neandertales de Croacia que examinamos. La zona donde resulta más probable que ocurriera es Oriente Medio. Todo comienza en África. Hace ya 500.000 años. Los primeros homínidos se separan en diferentes líneas. En una, los antepasados del humano moderno anatómico, en la otra, los antepasados del neandertal. Los primeros neandertales emigran, se asientan en el este, y se extienden por toda Europa. Entre los 100.000 y los 50.000 años anteriores a nuestra era, los humanos modernos también emigran de África, y se aparean con los neandertales. En su triunfal conquista por el mundo, transportan una pequeña parte de ADN neandertal, albergado en su carga genética. Se encargaron de propagarlo por regiones nunca antes habitadas por neandertales. En resumidas cuentas, los neandertales son nuestros antepasados. Todos somos familia, somos en parte neandertales. Y creo que es algo maravilloso, que sepamos que queda algo de estos fascinantes cazadores de la edad de hielo. 28.000 años antes de nuestra era, los neandertales desaparecen. Los humanos portadores de sus genes regresaron a África. El sur del Sáhara es el único punto geográfico donde no se encuentra ADN neandertal. Quiero pensar que al público en general le complacerá conocer estos datos y saber que tenemos algo de neandertal en nosotros. Eran gente fuerte, eran un pueblo resistente, vivieron en circunstancias muy duras, lograron sobrevivir durante cientos de miles de años. Para mí, sería un orgullo saber que tengo antepasados neandertales. Hemos visto que compartimos multitud de cosas con los neandertales. Por ejemplo, las excavaciones llevadas a cabo en toda Europa han revelado que, al igual que nosotros, los humanos prehistóricos se adornaban con colores hechos con arcilla, y aún así, eran muy diferentes. ¿En qué cosas nos diferenciamos de ellos? ¿Qué nos hace tan únicos, tan especiales? Un buen ejemplo es porque los neandertales no produjeron ningún tipo de manifestación artística. Lo que no me puedo explicar es que los neandertales fueran similares a nosotros en todos los ámbitos de la vida, pero no produjeran arte de ningún tipo. Los humanos modernos fueron los primeros en traer el arte a Europa hace 40.000 años. ¿Puede identificarse esta diferencia genéticamente? En una sala blanca, Johannes Krause hace una secuencia genética neandertal, visible al ojo humano. Al haber logrado descifrar el código neandertal, estos investigadores esperan poder descubrir los últimos secretos que esconde la humanidad. Podemos ir más allá de las cuestiones de flujo genético y de quién tiene sexo con quién en el Pleistoceno. Podemos pasar a plantearnos cuestiones más complejas sobre biología, conducta y adaptación. Y, tal vez, a partir de ahí,
podamos hacernos una idea más clara de qué podría haber sido, en términos de biología humana moderna, que fue lo que marcó la diferencia, que hizo que ese patrón de biología humana moderna acabara siendo el más exitoso de todos. La razón del éxito de los humanos modernos es que puedan comunicarse mejor. Durante miles de años, los neandertales apenas cambiaron su comportamiento, pero nosotros somos flexibles. Podemos adivinar lo que piensa otra persona, podemos pensar en símbolos, pero también somos agresivos, y no cedemos espacio a otras especies, ni a otros seres humanos. Con el código neandertal, ahora tenemos una clave para algunas de las preguntas más importantes sobre nosotros mismos. Comparar y saber más podría ser importante para comprender y resolver, incluso, los problemas del futuro de la humanidad. El verdadero misterio aquí es por qué una sola especie, en concreto la nuestra, tuvo tanto éxito. ¿Cuál es el motivo de que esta especie en particular sea tan invasora? ¿Cómo consiguió extenderse a lo largo y ancho de todo el planeta, tener tanto éxito y ser tan numerosa? Los neandertales eran increíblemente hábiles en muchos aspectos. Sobrevivieron durante miles de años, en las condiciones más duras, soportando oscilaciones climáticas y glaciaciones. Pudieron enfrentarse a la naturaleza, hasta que ocurrió algo para lo que no estaban preparados. Es una absoluta locura pensar que una causa natural podría haber llevado a la extinción del neandertal, justo en el momento en que los humanos modernos decidieron trasladarse a Europa, y además, que todo esto ocurriese después de 20 o 30.000 años. De todas estas incesantes fluctuaciones demográficas, de las múltiples incursiones, sería una increíble coincidencia que su desaparición ocurriera justo en el momento en el que llegaban los humanos modernos. Cuando los humanos modernos hacen su aparición en la tierra de los neandertales, hace 40.000 años, marca el principio del fin. Reemplazaron a los neandertales en sus territorios de caza. Se reprodujeron a una mayor velocidad. El número de hombres prehistóricos continúa bajando. Son desplazados poco a poco a las fronteras de su patria original. Su cultura se pierde para siempre. Su propia elaboración de artesanía, además de sus técnicas de caza. Las enseñanzas de solidaridad dentro del grupo están sentenciadas a morir con ellos, pero hoy en día tenemos la suerte de conocer más que nunca diversas facetas de nuestros hermanos extintos. Este cuadro, este rompecabezas neandertal, se vuelve cada vez más colorido. Estoy convencido de que nos proporcionarán material muy interesante durante al menos 50 años, quizás los próximos 100. Mit spannendem Stoff versorgen werden. Los neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra hace casi 30.000 años. Ahora, los humanos modernos dominamos el planeta. Somos los únicos. Pero incluso en la actualidad, sigue existiendo algo de neandertal, que ha logrado perdurar en el tiempo, en todos y cada uno de nosotros.